Saludos amigas y amigos de este su servidor Whitepain, llegando a ustedes como siempre con espontaneidad, originalidad, autenticidad, de forma orgánica como dicen los urbanos. Quiero recomendarles a los comentaristas, a los comunicadores, a aquellas personas que utilizan los medios para llevar mensaje. Fíjense, yo soy autor de un libro llamado La hipótesis Gavin, en donde hago observaciones de la razón de cada cosa. Y una de esas cosas es la inclaridad, la ambigüedad, la confusión al momento de comunicar de forma hablada, tácita o escrita, de forma hablada o escrita, donde muchas veces lo que se deja es una laguna más amplia, más profunda, más extensa. Y se sigue repitiendo ese círculo vicioso por generaciones. Por eso, mi recomendación para esos comunicadores, comentaristas en todas las áreas es el libro por excelencia, diría yo, nombrado Las 16 leyes innegables de la comunicación. The 16 Undeniable Laws of Communication by John C. Maxwell. Maxwell, entre muchas otras cosas, habla de la efectividad de conectar con el público. Pero mi persona, en mi libro de mi hipótesis Gavin, en esas observaciones, lo que hago simple y llanamente es la aclaración de aquellos términos que tienen que ver con su procedencia y etimología, significado, su origen y etimología. El idioma, claro está, comunicándome yo en español, sería inclaro, impreciso, confuso, dar como siglas, como abreviación, el idioma inglés. ¿Por qué? Porque al momento de que mis interreceptores, los receptores, la audiencia escuche, es posible que se pregunte, pero yo no sé inglés, si yo utilizo las abreviaciones en inglés. Ejemplo, en el área de la medicina, de la ciencia,
de la salud. Regularmente los médicos, los científicos cometen el error de utilizar términos, abreviaciones que proceden del idioma inglés y no aclaran bien qué significa esa o qué significan esas cosas. Ejemplo, hablando del colesterol alto o del colesterol malo, utilizan las siglas o las abreviaciones en inglés de la LDL para referirse a lo que significa Low Density Lipoprotein o Long Density Lipoprotein, que significa una baja densidad en la lipoproteína, que es lo mismo decir colesterol malo. Pero lo está diciendo en la abreviación en inglés, LDL. Así igual con el colesterol bueno, el HDL, que significa High Density Lipoprotein. Está en inglés. Y así, señores, esas imprecisiones, esas ambigüedades en todos los campos de la comunicación. En el deporte eso es indescriptible, infinito. Ellos dicen, a MVP de la NBA, pero está hablando en español. Si usted va a utilizar MVP, diga, M significa must, V significa valuable y P significa player, the most valuable player, que en inglés significa el jugador más valioso. Pero ¿por qué no utilizan J, jugador, M más V? JMV. No. Entonces, es ahí donde mi hipótesis aflora, alude, recoge, recopila y explica cada término de eso que regularmente utilizamos y que regularmente, valga la redundancia, no nos los explican, no nos los explican, no lo explican y nos dejan confundidos. En términos de comunicación, el DJ, que se debe decir un presentador monitor, se debe decir, de canciones, porque DJ está en inglés. Entonces, dicen VIP, por ejemplo. ¿Pero qué significa VIP? VIP significa Very Important Person. Una persona muy importante. ¿Y por qué no dicen PMI? Entonces, ese círculo, vicioso, se va
repitiendo una y otra vez y nadie sabe qué significan esas cosas. Entonces yo hago alusión a eso en mi hipótesis. Hago alusión también a algunas cosas, por ejemplo, como ¿por qué los médicos, los científicos, en los libros de medicina, de la salud, dicen, la digestión, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, que la digestión comienza en la boca. ¡Bum! Ahí lo dejan. Pero son tan bárbaros que dicen, la digestión comienza en el sistema mecánico. ¡Bum! Lo dejan ahí. ¡Qué bárbaros! ¿Por qué no nos dicen? Miren, se llama sistema mecánico porque para comenzar la digestión hay dos procesos. El proceso mecánico en la masticación, pero hay un proceso químico que se llama el uso, o sea, se llama químico porque al momento de hacer contacto con los alimentos por vía de los sentidos, la vista, el olfato, el sistema químico que tiene que ver con los gases, con los jugos, con todas las enzimas, todas esas hormonas que comienzan en el sentido del gusto, se activan y se comienza a preparar el escenario de ese proceso digestivo con la masticación, la formación del bolo, la formación del quimo. No, pero ellos son tan bárbaros que lo dejan ahí. Entonces creo que hay que aclarar las cosas un poquito más allá para que no se repitan, para que ese círculo vicioso de imprecisiones, de inclaridades, de ambigüedades en la comunicación de algo tan delicado como es la ciencia, la salud, no se dé y que las personas puedan entenderlo, entender la razón clara de por qué se utilizan esos términos, de por qué se dan esas cosas. Entonces ahí es donde se mueve máxime mi hipótesis. Claro está, fundamentada, enraizada en la idea de la existencia humana, donde hago alusión a por qué personalmente pienso que el ser humano como energía no muere. Y ahí, entonces, volviendo a la claridad en la comunicación, les repito de que el libro de las 16 leyes innegables de la comunicación es importante que se revise por las personas que
comunican, que llevan un mensaje en los diferentes campos del saber. Buenos días y espero que estos comentarios aporten a su desarrollo intelectual.